de las acciones siempre a la alza, escondiendo el hecho de que Enron había incurrido en una deuda de $30.000 millones. La presión de mantener las acciones al alza ocasiona que la gente empiece a hacer trampas. Pero entonces llega el siguiente trimestre y tienes que hacer un poquito más de trampas para cubrir las trampas anteriores. Y cuando te das cuenta, has creado una bola de nieve que no puedes detener. Fastow creó cientos de compañías especiales para que realizaran un truco de magia, mantener las acciones de Enron a flote haciendo desaparecer la deuda. Para los inversores exteriores parecía que el dinero no dejaba de entrar por la puerta. En realidad, Enron solo estaba escondiendo su deuda en las compañías de Fastow, allí donde los inversores no podían verla. Era magia negra, en serio. Se sacaban conejos del sombrero. Podían esconder una deuda, podían esconder las pérdidas. Muchas de las compañías tenían nombres exóticos: Jedi, Chuco, Raptors. LJM era la creación más ambiciosa de Fastow. Harían maravillas para Enron y le permitiría a Fastow crear $45 millones por arte de magia para él. Todos sabíamos que Andy no tenía unas convicciones morales muy fuertes. Fue casi como si Jeff Skilling dijera: está bien, estamos pasando un bache. Dejemos hacer a Andy para que podamos rellenar los agujeros financieros, a sabiendas de que Andy se guardaría algo para él en cada transacción. Se parece un poco a la historia de Fuego en el Cuerpo. Skilling sería Kathleen Turner y Andy sería William Hart. Al final, sin que se diera cuenta, ayudó a todos los ejecutivos a llenarse los bolsillos. ¿Qué me hubiera gustado? No haber oído nunca hablar de LJM. ¿Quiere eso decir que conocía su existencia y que le parecía bien? Arthur Andersen y nuestros abogados habían investigado a fondo la empresa y a ellos les pareció bien. Si la teoría es que Fastow empezó a hacer de las suyas en lo profundo de la jungla de Enron y que era el único jinete del apocalipsis, no me lo creo. Skilling, Lay y la junta directiva de Enron habían dado el visto bueno a los fondos de la LJM de Fastow. Vieron las ventajas de dejar hacer a Fastow. Es en el mejor interés de Enron, porque Enron necesita el capital para empezar. En un vídeo secreto que apareció después de la quiebra, se ve a Fastow vendiendo la LJM a un grupo de banqueros de Merrill Lynch. Les sermonea sobre las ventajas de invertir en un fondo que solo compra activos de Enron. Recuerden, no me estoy vendiendo a mí mismo los activos. Ellos son los propietarios de los activos. Ellos son los que se los venden a LJM2. Fastow sabía qué tipo de trato estaba ofreciendo, siendo como era el director financiero de Enron. Podía garantizar beneficios para la LJM. Creo que es una oportunidad extraordinaria. Se parecía al gato de Cheshire, con esa mueca sonriente, mientras hablaba de todas las ventajas del fondo. Y habla de las ventajas informativas que va a tener en virtud de su doble papel como director financiero de Enron y como director de estos fondos. No hay aquí un conflicto de intereses. Nunca he dicho que no fuera a estar en ambos lados de la transacción. Siempre estaré de parte de la transacción de LJM. Era el socio general de LJM y al mismo tiempo el director financiero de Enron. ¿Cómo no va a haber un conflicto de intereses? Porque nunca debería ponerse nadie en una situación en la que tuviera que decidir con cada transacción de qué lado iba a estar, de la de los intereses de Enron o de la de sus socios limitados. Porque la sociedad LJM existía solamente para hacer negocios con Enron. Como se puede imaginar, Andy, como director financiero de Enron, estaba fuertemente respaldado. Y en consecuencia, había 5 o 6 bancos importantes que estaban dispuestos a embarcarse en esto. Claro que se embarcaron. ¿Y por qué no? Fastow les estaba dejando jugar con las fichas de Enron. Fastow estaba usando las acciones de Enron como garantía para un montón de cosas. Estaban especulando con su propia compañía en las transacciones. Con la perspectiva de unos beneficios que excedieran el 2000%, 96 banqueros individuales invirtieron en LJM. Algunos de los principales bancos norteamericanos llegaron a invertir hasta 25 millones cada uno. Estaba la florinata de Wall Street: JP Morgan Chase, CS First Boston, Citibank, Merrill Lynch, Deutsche Bank. Estos son algunos de los principales bancos inversores del mundo. Es difícil rechazar una cosa así. Bien. Es asombrosa la habilidad de Enron y de Andy Fastow para trabajarse Wall Street, explotando la avaricia de Wall Street para sacarles el dinero. Citando a Lenin,
Eran los idiotas útiles de los banqueros inversores. Los idiotas útiles. Tan alarmante como la mala conducta de la propia Enron son las pruebas, cada vez más abundantes, de que instituciones financieras de gran renombre en Estados Unidos no solo tomaron parte en las prácticas engañosas de Enron, sino que las diseñaron, las promovieron o se beneficiaron de ellas. El fraude de Enron es la historia de la corrupción sinergética. Se supone que en el sistema tiene que haber inspecciones y balances. Se supone que los abogados tienen que decir no. Se supone que los contables tienen que decir no. Se supone que los banqueros tienen que decir no. Pero nadie de los que se supone que tenían que decir no dijeron no. Todos cogieron su parte del dinero del fraude y se lo metieron en los bolsillos. Enron pagó a sus asesores bien. En el 2001, la auditoría Arthur Andersen recibió 1 millón semanal. La empresa de abogados de Enron, Vinson y Elkins, no le iba a la zaga. Todo el mundo tenía su parte. Todo el mundo cobraba. Y siempre que Enron estuviera ahí, recibirían sus honorarios. Eran parte del proceso. Así que ahora que no digan, no sabíamos nada. Si hubiéramos sabido entonces lo que sabemos ahora sobre las prácticas de Enron, no habríamos realizado estas transacciones con Enron. Los hechos que han salido ahora a la luz sobre Enron no los conocíamos entonces. Tengo la certeza de que los profesionales del Citigroup que estuvieron implicados actuaron de buena fe. Me gustaría que mirara este correo electrónico del Citigroup. Documento 333/I. Las pruebas aportadas por los correos electrónicos son demasiado evidentes. En un correo que recuerdo, el banquero escribe: a Enron le encantan estos tratos. Produce efectivo, pero no tienen que dejar al descubierto la deuda en la hoja de balances. Hasta un escolar lo entiende. Los banqueros fueron todos partícipes con conocimiento de causa de este negocio ilícito. Merrill Lynch ayudó a Enron a maquillar sus libros, fingiendo la compra de un activo existente de Enron, cuando en realidad lo que estaba haciendo era conceder un préstamo. Esta farsa de contabilidad se refería a la venta de 3 barcazas nigerianas. Nigeria está muy lejos de Manhattan. Sin embargo, por alguna razón, hacia finales del cuarto trimestre de 1999, Merrill Lynch de pronto decidió comprarle a Enron 3 barcazas nigerianas de energía. Las barcazas nigerianas no tenían nada que ver con los negocios de Merrill Lynch. Era una transacción descaradamente ilegal. Se trataba solo de comprarlas para sacarlas de los libros de Enron y que Merrill Lynch se las guardara durante 5 meses y que luego Enron se las volviera a comprar. Señor Martin, ha testificado aquí hoy que no hubo garantía y lo ha dicho bajo juramento. Aquí hay un documento que dice que el director de toda su división iba a confirmar ese acuerdo. No lo entiendo. Pregunta por qué, gilipollas. A lo largo de 2001, Skilling se fue deprimiendo cada vez más. Siempre había sido un hombre temperamental, pero la gente que lo conocía dijo que cada vez lo veían más imprevisible. Se presentaba al trabajo sin afeitar, con los ojos vidriosos. Creo que ese era el resultado del conflicto que se operaba en su interior, al tratar de conciliar 2 ideas opuestas. Por un lado, Enron, la superestrella corporativa, y por otro, la sensación de que todo se venía abajo. Las primeras grietas en la imagen pública de Skilling aparecieron durante una teleconferencia con los analistas en abril del 2001. Y entonces Jeff Skilling empezó a responder a las preguntas. Y a la mitad de la sesión hubo una pregunta. Era un comentario en voz alta bastante directo sobre por qué Enron, si era una compañía de servicios financieros, como decía ser, no podía publicar un balance de sus ingresos como la mayoría de las instituciones financieras hacían. Ustedes son la única institución financiera que no puede presentar un balance o una declaración de flujos de efectivo de sus ingresos. Bueno, mire. Bueno, muchas gracias. Gracias por su comentario. De nada. Gilipollas. Se oyó perfectamente a Skilling decir gilipollas. Y entonces dijo gilipollas. Tengo entendido que le llamó gilipollas. Esto provocó una increíble consternación en todo Wall Street, porque la gente pensó, un director general perdiendo los estribos de esa manera y llamando públicamente gilipollas a un inversor. Si pudiera volver atrás y deshacer lo hecho, no utilizaría el término que utilicé. Mark Palmer, director de Relaciones Públicas de Enron, incluso le pasó una nota a Skilling aconsejándole que se disculpara. Skilling cogió la nota y la metió entre una pila de papeles. Después los operadores de Enron, que se habían reído cuando Skilling le llamó a ese tipo gilipollas, le hicieron una seña. Era una variante del lema de la casa Pregunta por qué, que decía, pregunta por qué, gilipollas. ¿Por qué, gilipollas? Yo creo que Jeff estudió las cifras y vio que teníamos un déficit gigantesco. Fue la única vez que le vi realmente